un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, este es un nuevo episodio de Lo que queda del día. Gracias por estar allí, te invitamos a que te suscribas, a que lo compartas. Me acompaña Ulises Aldea en las grabaciones y hoy conversamos con Pablo Zamora, doctor en biotecnología, cofundador de NotCo y hoy inversionista ángel en una serie de startups. Con Pablo Zamora hablamos de innovación, de los desafíos de Chile y algo más. Estamos en Cooperativa, revisamos las noticias cada día, pero también las conversaciones que van ocurriendo en el trasfondo de la contingencia y del minuto a minuto. Y una de esas conversaciones tiene que ver con la innovación. Estuvo en Chile el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, y él planteaba, en una descripción quizás poco halagüeña, que Chile era como un California sin Hollywood, apuntando a la necesidad de innovar, de crear emprendimientos, de crear tecnologías, de crear soluciones para las personas y a partir de ellas una mayor prosperidad. Bueno, Pablo Zamora es creador de innovaciones bien importantes, es doctor en biotecnología, fue cofundador de NotCo y fue presidente del directorio de Fundación Chile. Hoy tiene nuevas iniciativas, pero es definitivamente una persona que sabe de innovación y de crear valor, de resolver problemas para las personas. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría partir preguntándote por quizás el diagnóstico que tienes a partir de tu experiencia, de tus conocimientos, del trabajo en la Fundación Chile, respecto a cuánto se innova o no en Chile, cuán importante es esa conversación, cuán urgente en tu mirada, en tu perspectiva. Mira, yo creo que la innovación, para los que no están tan familiarizados con el concepto, es como una manera distinta de hacer cosas que normalmente se venían haciendo, cuando desafiar las tesis respecto a procesos productivos o repensar una industria, entonces la oportunidad para poder de algún modo replantear del cómo se hacen las cosas que venimos haciendo. Y eso hace que a través de diferentes procesos que se pueden diseñar, tú logres alterar la trayectoria de las cosas que venías haciendo y de esa forma te vuelves, en la mayoría de los casos, más competitivo, más complejo y de algún modo estás siempre adelante de la tendencia. Y ese estar adelante de la tendencia te permite de algún modo ganar espacios de mercado o eventualmente desarrollar soluciones que no estaban puestas en la sociedad hasta que tú las hiciste. Entonces, definitivamente la sociedad en su conjunto tienen que innovar. Chile ha pasado por una serie de innovaciones, ¿verdad? Y otras nos han golpeado fuertemente. Ayer justamente estaba hablando de una de las mayores innovaciones que hubieron fue el reemplazo del salitre a través del salitre sintético y eso hizo que Chile cayera en una depresión económica importante. Y hoy día estamos ante la amenaza de que alguien reemplace el cobre rápidamente o el litio. Entonces, de algún modo es como tú miras una industria, miras un segmento y desarrollas procesos para poder cambiarlo y hacerte más competitivo. Por lo tanto, la necesidad de hacer innovaciones es una manera de mantenerte vigente también. De hecho, la historia que tú mencionas, que es la historia del salitre, que se enseña en el colegio y que aprendemos de alguna manera, más que una lección sobre innovación, es una señal respecto al temor a la innovación, ¿no es cierto? Como la innovación puede desplomar una economía, que es lo que ocurre con Chile porque la innovación no surgió desde aquí. Y cuando pensamos o imaginamos que el cobre podría ser reemplazado, también nos asustamos. Y ahora apostamos por el litio y también nos da temor de que o se busque en otro lugar o se encuentren procesos de lixiviación que sean más sencillos o más eficientes, en fin. Es como que, no sé si coincides, pero hay como un susto a lo que la innovación, a lo que lo nuevo va a traer, porque no va a surgir de nosotros. Pero justamente esa es la hipótesis equivocada. En el fondo, uno que es protagonista del desarrollo de una economía tiene que ser el que esté pensando qué pasa cuando esa economía cambie para poder seguir siendo protagonista. Entonces, si Chile hubiera invertido en capacidades científicas en su momento para poder tener una alternativa al salitre o al caliche que se encontraba en el norte y poder reemplazarlo, desde nuestro conocimiento, porque éramos los mayores expertos en el mineral y la lixiviación, era Chile en su momento. Y fue Chile quien fue testigo de cómo esta industria básicamente se abolió porque hubo un par de científicos en Alemania que hicieron esto en forma sintética y tomando el nitrógeno desde el aire y no sacándolo desde la tierra. Entonces, yo creo que ese temor es un temor infundado cuando tú eres un país temeroso, que no consideres que la investigación, desarrollo y la innovación tienen que ser los impulsores de tu economía.
Las economías más complejas están con todo el tiempo desafiando. Yo conozco empresas que están trabajando en el reemplazo del litio, conozco varias empresas fuera, en Singapur, conozco empresas en Israel, conozco empresas en Inglaterra que están tratando de reemplazar el cobre, y algunos de ellos están bastante cerca, van a necesitar escala y van a necesitar alguien que confíe en ellos financieramente para poder hacer estos saltos, pero la amenaza ya lleva probablemente ya más de 5 años, ¿te fijas? Entonces, que Chile no sea el protagonista en tratar de entender que si nosotros somos... Chile, por ejemplo, para mí debe ser el lugar natural donde se desarrollan todas las innovaciones en la gran minería. Nosotros hoy día tenemos un acuerdo con Finlandia, las empresas más grandes de Finlandia en minería son las empresas medianas nuestras. Y nosotros compramos tecnología finlandesa, compramos tecnología australiana, compramos tecnología canadiense, cuando Chile es mayor productor de cobre y tiene mayores, de algún modo, alcances económico en ese segmento que los otros países, pero los otros países dicen, nosotros vamos a producir minería, no a la escala que produce un país como Chile, pero vamos a venderle a los países que están más deprimidos desde el punto de vista de la innovación soluciones que ellos no son capaces de desarrollar. Entonces nosotros tenemos un quiebre, somos expertos en la explotación del recurso natural, pero esa explotación depende de tecnología y conocimiento e innovaciones que vienen de países distintos al nuestro. Y eso es un error estratégico. Eso te da cuenta de que es un país que eventualmente está quebrado desde el punto de vista del encadenamiento productivo, porque confían en las capacidades del resto y no confían en las capacidades propias, pese a tener buenas universidades, y al mismo tiempo quiere ser testigo de que esa industria se reemplace, pero nadie tiene la visión a largo plazo para decir, mira, investigaciones de ese tipo requieren décadas de investigación, de financiamiento, y cuando tenemos gobiernos que desprecian la ciencia, desprecian el financiamiento al conocimiento, y no confían que hay capacidades locales para poder resolver los problemas, terminamos como países de rezago, con los peores índices en algunos casos en la OCDE, etcétera, etcétera. Ya, tú fuiste parte de una empresa que se definió, que ha marcado una innovación importante, que fue Notco, ¿no es cierto? Ya no estás allí, pero esta es una empresa que definitivamente crea algo nuevo, resuelve un problema nuevo, aplica tecnología, sorprende y además genera muchísima riqueza, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un caso de innovación y hay otros casos de innovación desde Chile. Pero tú dices, claro, sí. Si no hay, ya, o sea, sí, solo quiero plantear también aquellas cosas buenas, porque tú decías, y creo que tienes razón, como desde el temor, y quizás el temor es solo mío, no sé, pero no es el lugar desde donde se puede abrir la conversación, ¿no es cierto? Tiene que ser más bien como desde la esperanza, desde las posibilidades. Desde la construcción de realidades. Exacto, ya. Y hay una cuestión aquí que tú mencionabas como, y tocas la política, porque para nadie es un misterio que la conversación hoy ha tenido que ver mucho con cuánto hay que financiar la ciencia, cuánto de ciencia básica y cuánto aplicada, o movemos toda la innovación y todo tiene que ser startups y todo tiene que ser aplicable, y estamos en un debate allí, y es un debate que a veces se vuelve como bien áspero, bien odioso. Es que es un debate, claro, un debate completamente estéril, o sea, no existe investigación aplicada en ciencia fundamental, no hay ninguna posibilidad de aplicar conocimiento cuando el conocimiento no existe. Entonces tú para generar es como querer construir el tercer piso sin haber construido el primero y el segundo, ¿te fijas? Entonces eso equivale a que tú vas a tomar información para desarrollar negocios, pero esa información que tú vas a disponibilizar para desarrollar un negocio se la vas a tener que pagar a alguien y va a ser un país distinto al nuestro, ¿te fijas? Entonces hipotecar el desarrollo del país, porque cuando tú no generas el conocimiento y ese conocimiento no se toma y se aplica, básicamente no hay desde dónde tomarse para poder generar la construcción de valor. Entonces no, es indisoluble. No hay un debate entre ciencia fundamental o ciencia básica y ciencia aplicada. No existe la ciencia aplicada sin ciencia básica. Entonces pretender hacer que toda la ciencia sea transaccional, que toda la ciencia genere impacto económico, es no entender cómo funciona el conocimiento. Si tú no generas conocimiento no lo puedes aplicar. Y si tú quieres aplicar conocimiento ajeno, le vas a tener que pagar derechos de propiedad intelectual a quien generó el conocimiento. Y si ese conocimiento no se genera acá, le vamos a terminar pagando a Estados Unidos y lo vamos a terminar pagando al norte global, que es donde vienen la mayoría de las patentes. Entonces, hacer esa disociación entre que vamos a preferir un tipo de ciencia versus la otra es estéril, completamente estéril. Ya, eso no nos lleva a ningún lado. Nos movemos entonces a una cuestión que asociamos mucho a la innovación y que tiene que ver con la tecnología. Aunque no toda innovación requiere tecnología, uno podría decir que hoy sí, ¿no? Y pensamos en tecnología. Y cuando pensamos en tecnología, pensamos, como tú dices, en las empresas norteamericanas, aunque algunas de ellas ya no tienen ni siquiera dirección, ¿no es cierto? Pero surgen en Estados Unidos muchas de ellas. Y pensamos, lo que hay que hacer es conversar con los gigantes tecnológicos, que se instalen allá, que inviertan acá. ¿Cuánto de realidad hay en eso? O sea, yo creo que Chile tiene una característica, lo mismo que nos pasa con los recursos naturales, ¿verdad? Tiene
existe en un territorio que le llamamos Chile, que tiene características bien especiales para poder generar, por ejemplo, data centers, que es una ventaja que no tiene que ver con nuestro conocimiento, tiene que ver con el sur hace más frío, por lo tanto tenéis que gastar menos energía en enfriar los procesadores, ¿verdad? Uh-huh. Para mí esa discusión no es una discusión adecuada si que tú no tienes una relación recíproca con las grandes tecnológicas. Cuando vas a utilizar un país como el patio trasero para instalar data centers, ocupar nuestra agua, ocupar nuestra energía, no contratar profesionales y utilizar el medio ambiente básicamente como única contravalor al país, estamos en una relación completamente dispar, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos relacionarnos con centros de pensamiento importantes del mundo, si queremos relacionarnos con tecnológicas, tenemos que relacionarnos no de forma simétrica, no tenemos que relacionar de forma par. Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner las condiciones en las cuales entran, vincularnos con nuestra industria, que contraten a nuestros científicos, que trabajen para el desarrollo de la política industrial que el país desarrolló, y no de algún modo ser el patio trasero de donde necesitan utilizar recursos naturales para poder mantener la generación de data. ¿Está? Entonces, si tú quieres atraer inversiones, tienes que atraer inversiones que construyan valor para el país. Y no todas las inversiones construyen valor. No todas las inversiones van a promover el desarrollo de las capacidades locales del país. No todas ellas van a tener un impacto positivo en el territorio. Entonces, yo no estoy en contra a buscar atracción de inversiones en las tecnológicas. Pero, por ejemplo, yo acabo de volver de Irlanda. Estuve como 3 semanas allá. Y ellos tienen incorporado a un Amazon, ellos tienen incorporado a tecnológicas grandes. Y lo que hicieron fue invertir en ciencia, tecnología e innovación en el país por 30 años. Principalmente en educación, para dotar de científicos, para dotar de gente experta en informática, que sea aquella que corra el negocio en el país y que de algún modo se haga cargo de esa contraparte para poder generar valor a los recursos propios del país. Y no están usando a Irlanda, sino se hicieron un partnership con el país. Y ese partnership con el país hace que Irlanda también crezca como crecen las tecnológicas. Y yo no estoy seguro de que lo que nosotros estamos planteando vaya en esa dirección, porque las señales políticas van en el sentido contrario. Vamos a disminuir la formación de capital humano avanzado, o sea, maestría y postdoctorado. Vamos a disminuir el presupuesto en ciencia y tecnología en un 3,7%, que es más que el promedio. Vamos a discutir en forma reservada con las grandes corporaciones y no hay ninguna señal que te digan de que el Chile va a hacer una alianza con las tecnológicas para hacer que nuestro ecosistema se favorezca tanto como la instalación de esa propia compañía en el país. Y esa duda yo la tengo muy fundada porque en el fondo yo conozco cómo funcionan las tecnológicas y entiendo cuáles son los tipos de alianzas que hacen con países de primer mundo y los tipos de alianzas que hacen con países en desarrollo. Y nuestra relación es muy distinta a la relación que podría instalarse en Inglaterra, o en instalarse en Canadá, o en instalarse en Australia. Entonces yo tengo el derecho a la duda de que nosotros estemos haciendo las cosas correctas y nos estemos hipotecando básicamente este desarrollo que en Chile debiese nacer de acá. Aparte, nosotros tenemos que desarrollar en inteligencia artificial habilidades propias, tenemos que encadenarnos con los países de la región, tenemos que demandar soluciones basadas en inteligencia artificial atingente a nuestra propia realidad y no estar supeditado a la voluntad de una corporación que se instale en el país, ocupe tu agua, ocupe tu temperatura ambiental y la data la mande para otro lado. ¿Cachai? Entonces, tenemos que ser inteligentes porque no todas las inversiones son inversiones adecuadas por más plata que llegue a la construcción de una fábrica. ¿Te fijas? Exactamente. De hecho, yo creo que el ejemplo que tú das con los data centers es bien interesante porque en Estados Unidos se están encontrando cada vez más oposición de las comunidades locales, de las ciudades, para instalar los data centers en sus barrios, digamos, porque les suben las cuentas de la luz, porque hay un zumbido permanente, porque utilizan el agua, en fin. O sea, hay muchísimas cosas que preocupan. Por lo tanto, una de las probablemente expectativas que tienen las grandes compañías tecnológicas es ir a instalar los data centers lejos, donde les salga más fácil, donde haya menos roce. Y no es muy distinto cuando se pagaba en el país por enterrar desechos nucleares. ¿Te fijas? Los desechos nucleares no los quiere nadie y finalmente tú tienes un desierto en el cual le dijeron en los tiempos de dictadura que era un espacio que nadie habitaba, por lo tanto le podían pagar a Chile para que enterrara desechos nucleares de algunas potencias mundiales porque en el fondo nosotros teníamos las condiciones ambientales para hacerlo. No es muy distinto para mí el ejemplo. Es súper interesante y yo creo que es una polémica que está aquí. Y ya que estamos en esto, Pablo Zamora, tú has vivido en Estados Unidos, tú has trabajado en distintas iniciativas, hoy tienes distintas iniciativas, pero conoces bien el paño tecnológico de las grandes tecnológicas y quería preguntarte por la reunión de Peter Thiel con el presidente de Chile, ¿no es cierto? Palantir, digamos, más cerca
o por lo menos tuvo una reunión Peter Thiel con el presidente Kast. Y se trata de una compañía y de un empresario que es bien polémico. ¿Cómo ves eso? No, ¿Qué yo podrías creo contar tú? mira, las políticas de Peter Thiel son bastante conocidas y bajo el mundo un poco menos ideologizado es un personaje bien controversial y polémico. De algún modo, a mí me temo, o sea, yo temo que Chile se subordine a una agenda global que perjudica al país a largo plazo. Y eso tiene que ver necesariamente con aceptar condiciones de relacionamiento que vayan en desmedro de la propia ciudadanía. O sea, cuando tú presentas una mega reforma y en la mega reforma hay básicamente entre medio de todo este gran texto hay reivindicaciones para que tú cedas tus derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Y tu desarrollo de los derechos de autor para ser utilizados por estas grandes corporaciones para poder generar data nueva y tú básicamente como individuo creador desaparece, es una señal que va completamente opuesta a lo que deberíamos hacer como un país que pretende ser soberano. Chile dejó de ser un país pequeño, ¿verdad? Un país mediano, pero comparado a las grandes potencias mundiales es un país sumamente discreto. Entonces, no defender la creación de autoridades chilenas, no defender el conocimiento desarrollado en Chile, no defender que el conocimiento utilizado en Chile pueda ser básicamente utilizado para el beneficio de los propios chilenos, es atentar nuevamente contra la soberanía del país. Entonces, esa reunión, yo no entiendo el tenor de la reunión y no sé qué se habló, pero el temor que existe en la comunidad internacional cada vez que Peter Thiel se reúne con alguna autoridad es que básicamente le dictamina a la autoridad cómo tiene que operar el país en términos de manejo de la metadata para que estas grandes corporaciones lo utilicen sin ningún tipo de restricción. Y eso es sumamente peligroso porque tú cuando tomas data de la población puedes ajustar desde precios bursátiles hasta generar cosas en salud o desconocer de autorías intelectuales para el desarrollo de nuevas soluciones. Y yo lo tengo bastante claro después de estar expuesto a este tipo de cosas que hoy día las potencias mundiales, más que los gobiernos por tal, son las propias corporaciones. Entonces yo temo que países como los nuestros se subyuguen o básicamente se alineen a políticas que están en desmedro del desarrollo de la propia sociedad y se alineen con intereses que están fuera del país. Y eso atenta nuevamente contra la soberanía de un país. Entonces yo, sin entender el trasfondo de la reunión, las señales que han dado todos aquellos que se han reunido con Peter Thiel es que justamente hay una petición explícita a liberar información y hacer uso indiscriminado de data generada por el país en beneficio de las corporaciones. Como contraprestación es que hay financiamiento a campañas políticas, hay de algún modo entrega de información para toma de decisión, pero yo no sé si eso necesariamente le favorece a Chile. Y esa es la duda que tengo. Ya, es una buena pregunta. Claro, Palantir lo que necesita son datos, necesita información y a través de eso desarrolla productos, digamos, en defensa o en seguridad. Y una de las preocupaciones, entre muchas otras, es que, claro, es una sola gran compañía que maneja todos los datos, por ejemplo, de un país, y en ese sentido el menor de los riesgos es que el país queda como dependiente de aquel desarrollo, es decir, por mencionar una perder la soberanía. Es como cuando nosotros desarrollamos, uno de los pocos esfuerzos que hubo fue armar un LATAM GPT, ¿verdad? Donde ni siquiera nuestros datos están bien representados en los lenguajes naturales que entregan las grandes corporativas. O sea, de Chile conocen infinitamente menos de lo que conocen de Milwaukee, ¿verdad? Y nosotros lo utilizamos todo el tiempo y tienen sesgo. Estos se alimentan, estos motores de búsqueda se alimentan en base a data. Y cuando tú no provees de la data adecuada, obviamente van a haber sesgos culturales, y todo el tipo de sesgo basado en qué tipo de data lo suministraste. Entonces tenemos que ser capaces nosotros de encontrar también esta soberanía tecnológica. Y esta soberanía tecnológica quiere decir que las corporaciones se tienen que relacionar con los países en las condiciones que el país requiera y no en las condiciones que el corporativo pida. Y cuando nosotros tenemos esa distopia entre la atención propia de lo que necesita un país versus lo que quiere el corporativo, tenemos estos tipos de sistemas donde se coaptan los países y terminan trabajando para los corporativos globales. Todos estos desafíos que tú estás describiendo eran desafíos que no existían hace, no sé, algunas décadas atrás, no muchas. Sí, claro. Pero claro, no estaba el temor de que llegara una gran compañía y se llevara todos los datos o que se quisieran instalar solo data centers en el país. No estaba esa soberanía que tú describes
allí emplazada, desafiada por un escenario que es totalmente nuevo y en el que nos cuesta muchísimo navegar. Pero tú al mismo tiempo tienes una nueva startup, ¿no es cierto? Bebidas funcionales en base a fibra, es como lo leo. Eres además inversionista ángel en distintos proyectos, todos en áreas o varios en áreas tecnológicas, en fin. Y también tienes una mirada política. Tú estás trabajando con el expresidente Gabriel Boric porque fue esa una cuestión que se anunció también en algún momento, no sé si eso ha seguido en el desarrollo, y no sé cómo te ves participando o teniendo algún tipo de rol para dar respuesta a estos desafíos que tú describes. Sí, yo creo que esto primero que nada no puede venir de una sola persona. Yo creo que el tema de la soberanía tecnológica es algo que está en el debate público. De hecho, desde el propio Banco Interamericano de Desarrollo o desde la CAF, que son bancos multilaterales, han estado pensando estos temas. La propia OEA ha tratado de impulsar los desarrollos de la soberanía tecnológica de los países, y obviamente hay que ser inteligente, pero en el análisis. Pero básicamente hoy día que la gente del gobierno tiene que ser consciente de que no se puede hipotecar por las siguientes décadas por sesgo ideológico. Yo creo que Chile, tú dices, mira, nosotros tuvimos esto hace 10 años, hace 15 años no estaba pensado. Chile fue de los primeros países en desarrollar Internet. Fuimos súper protagonistas en las .com. La Universidad de Chile fueron los primeros, el Centro de Matemáticas fueron de los primeros en impulsar el uso del mail e Internet. Nosotros estuvimos en una condición súper privilegiada respecto al resto del mundo porque tenemos conocimiento profundo en el país, tenemos muy buenos ingenieros, muy buenos científicos, y nosotros podríamos haber sido protagonistas de esta ola, pero por lejos. Nosotros podríamos haber sido uno de los pocos países en la región que tenía capacidades para poder ser protagonista en el desarrollo de tecnologías propietarias y desarrollar una matriz exportadora basada en tecnología. ¿Qué ocurrió? Que obviamente siempre en Chile, como somos un país que ha nacido por fortuna sobre recursos naturales que son muy rentables, no se ha exigido que ese mercado se sofistique. Y como ese mercado sea poco sofisticado, no hay una demanda importante de la relación entre el mundo del conocimiento y el mundo productivo, ¿verdad? Y eso quiere decir que nosotros no aprovechamos las capacidades intrínsecas que teníamos para poder desarrollar tecnología que fuera de escala global. Entonces nosotros, fíjate que no somos la República Democrática del Congo. Nosotros tenemos buenos científicos, tenemos buenas universidades, tenemos buenos centros tecnológicos, somos desarrolladores de tecnología de punta, pero como nuestro mercado es pequeño, nosotros no tenemos la capacidad de impacto global. Pero si tú haces con una política pública, impulsa, invierte en investigación y desarrollo, fortalece el mundo de la universidad, desarrolla centros de transferencia tecnológica, esos procesos lo hicieron otros países y todos esos países han sido exitosos. Lo hizo Singapur, lo hizo Israel, lo hizo Corea. Entonces, creo que nosotros hemos perdido una oportunidad, no porque somos un país pequeño, porque hay países, Singapur es harto más pequeño que nosotros, ¿verdad? Que sí lograron dar ese salto porque creyeron durante décadas, independiente del poder político, que la inversión en educación, investigación, desarrollo e innovación era una forma de hacer transformaciones productivas y de ser protagonista de una economía global. Entonces, yo no me creo el cuento de que nosotros siempre fuimos observadores de este fenómeno. Nosotros en algún momento fuimos protagonistas del fenómeno y lo dejamos pasar. Fuimos protagonistas del salitre y lo dejamos pasar. Fuimos protagonistas del desarrollo tecnológico, lo dejamos pasar. Y hoy día somos protagonistas del litio hasta que lo veamos pasar. Entonces, si no hay políticos, independiente del sector político, no estoy diciendo que el presidente Kast está haciendo un trabajo mucho peor que lo que hizo el presidente Boric. Yo creo que la gestión del presidente Boric no estuvo a la altura de lo que hubiéramos esperado muchos de nosotros en la inversión de ciencia, tecnología e innovación. Y lo que sí es que este gobierno da señales que lamentablemente le interesa menos el desarrollo del conocimiento y está más cercano al uso de la información que a la generación de la información. Y eso es doloroso porque de algún modo quiebra la relación entre el desarrollo de la información, el desarrollo del conocimiento, la aplicación y el impacto, que no necesariamente tiene que ser económico, también tiene que ser social. No, ciertamente. Finalmente, Pablo, y a pesar de los desafíos que has planteado, ¿qué te da esperanza sobre la capacidad de Chile para efectivamente retomar un camino que en algún momento se empezó a andar, ¿no es cierto? Para trabajar a partir de sus fortalezas. Aquí hay mucha gente haciendo buena ciencia, hay buenas universidades, hay fortalezas en el país. Sí, claro, hay fortalezas. Lo que necesitamos es de algún modo también cambiar culturalmente la forma en cómo se
se valora el desarrollo del conocimiento, y eso equivale a que también las empresas privadas tienen que ser mucho más protagonistas de este tipo de iniciativas. O sea, hoy día en Chile, si no me equivoco, cerca del 20% del financiamiento para investigación, desarrollo e innovación viene del mundo privado, y en países desarrollados por lo general el 70% viene del mundo privado y 30% del mundo público. De hecho, en Chile es muy curioso, a mí me parece, me genera mucha contradicción que los que no creen en el Estado, muchos de ellos, personas que ideológicamente no creen en el Estado, para crear un vehículo de inversión de capital de riesgo, para ser capitalistas de riesgo, han tenido que recurrir al Estado para poder hacer esos vehículos. A través de la agencia de innovación Corfo se generaron una plataforma de generación de Venture Capital, que son inversionistas de riesgo, pero para invertir en capital de riesgo es el Estado quien tiene que cofinanciar eso, 3-1, 3 fichas del Estado por una ficha del privado. Entonces, a mí siempre me ha generado como cortocircuito de que quienes no creen en el Estado se apropien del Estado, y quienes no creen que el Estado tiene que impulsar la economía son los que le van a pedir al Estado 3 veces en crédito para poner una ficha en una startup. Entonces, yo creo que acá hay un tema sobreideologizado respecto al rol del Estado, que en el fondo el Estado tiene que ser protagonista, pero al mismo tiempo tenemos que tener una confianza mucho más abierta por parte del mundo privado y de las corporaciones que están en Chile en invertir en investigación, desarrollo e innovación. Yo conozco empresas que tienen impacto en el PIB muy grande en Chile y que todas las tecnologías se las van a pedir a Finlandia. Y no confían en la universidad que está al lado de ellos, que está en el mismo territorio, o compañías mineras que se van a pedir toda la tecnología a Canadá, teniendo desarrollo de centros al lado. ¿Por qué? Porque de algún modo no hay una confianza en que el desarrollo tecnológico local es igual de bueno que el desarrollo tecnológico de afuera. Por lo tanto, afuera compran más caro, se demoran más tiempo en la adaptación y se demoran más plata en incorporarlo. Y eso es un tema de cultura y mentalidad. Si nosotros no logramos hacer que el mundo privado se acerque al mundo del conocimiento, nunca le van a ver valor a generar este encadenamiento productivo aguas arriba, que es volver al desarrollo del conocimiento y desde ahí ensamblar una solución aterrizada y atingente a la necesidad que tiene la propia industria. Entonces tiene que ver con cultura, tiene que ver, por cierto, con educación, y también una pata para mí muy importante que tiene que ver que las universidades y centros de formación técnica estén generando perfiles que necesiten rápidamente o que tengan las capacidades y las competencias técnicas para abordar desafíos que la industria tiene. Entonces, hoy día los profesionales se tienen que dar una vuelta muy larga para poder llegar a ser la persona necesariamente adecuada para cumplir tal rol, porque las universidades se han quedado atrás en la formación y no están desarrollando las competencias que requiere la industria hoy día. Entonces hay varias partes en el sistema que hay que corregir para poder salir de este estanco. Exactamente. Ahora, abrir la conversación, incorporar el debate, sumar voces, probablemente sea una manera de ir hablando, sí, claro, o por lo menos abordando esas brechas, esos desafíos, también las oportunidades, también las capacidades, porque los desafíos son súper evidentes, las capacidades a veces están más ocultas, pero hay que trabajar harto, y hay muchísimos países que han hecho saltos en innovación muy importantes, pero siempre apostando por la educación, y hay muy buenas historias, Singapur, Irlanda, la propia Corea del Sur, tan admirada en Chile, en fin. Hay mucho para seguir aprendiendo. Pablo Zamora, muchísimas gracias por una conversación necesaria. Muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa. Gracias, Paula. Un abrazo. La conversación con Pablo Zamora, uno de los cofundadores de la empresa NotCo, inversionista ángel en más de 15 startups, doctor en biotecnología, expresidente del directorio de la Fundación Chile en Cooperativa y lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.